fundamentalmente finales de los años 70, comienzos de 80 en la Europa Latina, porque además, y este es también parte de mi recorrido de investigación en cierta forma, en América Latina ese periodo supone también un abordaje muy interesante de la cuestión estatal que empalma con el contexto de derrota y con la lectura de Gramsci y el concepto de hegemonía, ¿no? Es decir, una forma de lectura que se estaba desplegando por aquel entonces en América Latina, especialmente en el contexto de derrota de las dictaduras militares que se instauran en la región en la mitad de la década del 70, y en particular en el exilio en México la cuestión del Estado es un aspecto central, ¿no? Hay toda una producción teórica alrededor de esa cuestión y, digamos, en consonancia con eso, al mismo tiempo, en el mismo contexto, en el contexto de la crisis del marxismo, se llevan a cabo, se desarrollan los textos, varios de los textos de Althusser sobre los cuales me voy a concentrar. En ese sentido, me focalicé en 3 libros que me parecieron los más sustantivos del contexto de crisis del marxismo para indagar la cuestión del Estado en Althusser. Me refiero a Marx dentro de sus límites, me refiero a Las vacas negras y en tercer lugar Al quehacer, que publicaron los compañeros de Doble Ciencia. Lo miro ahí a Marcelo, muchas gracias por su trabajo. También revisé los escritos sobre la historia, también publicados por Doble Ciencia. Parece que estoy haciendo propaganda, pero es un hecho. ¿Qué vamos a hacer? Los escritos sobre la historia, La iniciación a la filosofía para los no filósofos, La soledad de Maquiavelo y Ser marxista en filosofía. Todo esto en un grupo que compartimos con varios compañeros y compañeras, entre ellos Ramiro, que está aquí, Ramiro Parodi, que está aquí presente. Pero me parece que los más relevantes en cuanto al aspecto estatal, sin duda son los 3 primeros, ¿no?, que mencionaba al comienzo. Marx dentro de sus límites, repito, Las vacas negras y El quehacer. Y por supuesto, como decía antes, sobre la reproducción. Entonces, acá empieza un poco lo que quiero compartir con ustedes. Mi sospecha inicial, al comenzar este recorrido de estudio, fue que en los textos del contexto de la crisis del marxismo iba a encontrar la mayor productividad teórica sobre el tema. Esa era la sospecha, la hipótesis con la cual yo fui a encontrarme con los textos. Ahora, efectivamente Marx dentro de sus límites tiene toda una parte dedicada a la cuestión del Estado. Diría que es sin dudas el más prolífico de los textos de ese momento político en lo que hace a la dimensión estatal. En efecto, en el prólogo a la edición en español, publicada por Acal, Juan Pedro García del Campo reafirmaba un poco esta hipótesis que yo les comentaba recién, al señalar, y lo cito textual, en este escrito, los límites del pensamiento de Marx son referidos de manera central a la problemática de la superestructura, tanto ideológica como política, esto es, al problema de la consideración de lo político y de su especificidad, ¿no? A propósito también de lo que planteaba ayer Esteban en la mesa de las 4 de la tarde, ¿no? En concreto, yendo a Marx dentro de sus límites, lo que hace Althusser es volver a los textos clásicos de Marx, Engels y Lenin para reponer las cuestiones centrales sobre el problema del Estado y sostener que allí quedó pendiente una tarea por desarrollar. Lo cito textual a Althusser. Dice: el asunto consiste en evaluar tan exactamente como sea posible lo que Marx nos ha dejado a modo de indicaciones teóricas sobre la superestructura y las ideologías. Sobre esta relación, una vez sopesado todo, debemos decir que Marx nos ha dejado indicaciones importantes y esenciales desde el punto de vista político, pero que, por el contrario, desde el punto de vista teórico, nos ha dejado con las ganas. Y pone un énfasis en ese nos ha dejado con las ganas. Y en el mismo sentido, Althusser afirma que eso que se habla imprudentemente de la teoría marxista del Estado, entre comillas, más bien debería mencionarse como elementos teóricos sobre el Estado, ¿no? Reafirmando de nuevo entonces esa insuficiencia en la obra del propio Marx, que como decía antes, nos ha dejado con las ganas de más en cuanto a la cuestión del Estado. En Marx dentro de sus límites, Althusser plantea 3 cuestiones centrales en torno del problema estatal. La primera es que el Estado está separado de la lucha de clases, precisamente para preservar las condiciones generales de explotación capitalista. La segunda, que el Estado es una máquina especial, en el sentido de que transforma la energía de la lucha de clase en dominación estatal, leyes y derecho.
Podría pensarse incluso un paralelismo, me parece, de este segundo aspecto, con la idea que Engels plantea en el Anti-Düring del Estado como violencia organizada, ¿no? Pensando más bien el aspecto, en ese sintagma de violencia organizada, pensando más bien en el segundo elemento, ¿no? Organización de la violencia, ¿no? Por eso allí Althusser señala las leyes y el derecho, ¿no? Que aparecen permanentemente en el texto y en otros de los textos de este periodo. Y el tercer punto que plantea sobre el Estado, digo esto todo muy resumidamente, ¿no? Para avanzar en la ponencia y no detenerme tanto y consumir más tiempo del que está disponible. El tercer aspecto es el sostenimiento de la tesis de destrucción del Estado, poniendo en cuestión una perspectiva instrumentalista desde el punto de vista de las clases dominadas, ¿no? Es decir, retomando de alguna manera el Marx de la guerra civil en Francia y el Lenin del Estado y la Revolución. Sin dudas, lo que está presente de forma transversal en todos estos elementos, creo que es la crítica a la tesis del, entre comillas, y así lo usa el propio Althusser en Marx dentro de sus límites, decía, lo que está presente de forma transversal en todos estos elementos es la crítica a la tesis del, entre comillas, atravesamiento del Estado, que constituía un aspecto nodal de la teoría y la práctica política en los partidos comunistas de la Europa Latina. Entonces, estas son un poco las ideas que plantea sobre el Estado en Marx dentro de sus límites. Yendo a las vacas negras, allí el eje diría que está puesto en dos aspectos. Por un lado, la desorientación teórica provocada por la crisis del movimiento comunista internacional, en particular después de la invasión a Checoslovaquia de 1968, y en segundo lugar, lo más importante en cuanto a la cuestión del Estado, el debate sobre el concepto de dictadura del proletariado a partir del 20 Congreso del Partido Comunista Francés, ¿no? De 1976. En este texto, y retomando un tema que también traté de plantear ayer en la discusión de la mesa a propósito de la ponencia de Esteban, en relación con el espectro de Gramsci, ¿no? En la producción de... También ayer Vittorio en la presentación del libro decía acertadamente, ¿no? que Gramsci ocupa un lugar ambivalente en la producción de Althusser, y algo voy a decir más adelante al respecto. Pero en Las vacas negras no es tan virulento con Gramsci, con Althusser, pero aún así pone un énfasis en cuestionar la ausencia del concepto de dictadura del proletariado en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Coloca un énfasis allí, seguramente signado por la coyuntura específica a la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, donde sin lugar a dudas se descarga toda la furia contra Gramsci es en El quehacer, ¿no? De 1978, donde cobra protagonismo la contraposición entre los conceptos de hegemonía y dictadura de clase, ¿no? Al mismo tiempo, Althusser afirma que en Gramsci la cuestión del Estado desaparece para ser reemplazada por el concepto de hegemonía, y ello, según Althusser, se funda en un blanco que Althusser detecta en Gramsci, que es la ausencia total de los problemas de la infraestructura en los cuadernos de la cárcel. Ahora, para ir cerrando, me interesa dejar planteadas a continuación algunas cuestiones que están presentes sobre la reproducción, ¿no? Y que me parece que abren el campo de interrogación acerca de la cuestión estatal. Y son las siguientes. Puse 7 puntos que me parece que se podrían extender. 7 que podría ser una referencia a los ensayos de Mariátegui o a los pecados capitales. Bueno, en fin. Puse 7, pero podría ser más. En primer lugar, la relación entre las organizaciones proletarias y los aparatos ideológicos del Estado burgués, a partir del concepto de contradicción antagonista, que está muy presente en los capítulos 7 y 8 de Sobre la reproducción, que son capítulos que están absolutamente ausentes en el texto que mencionaba al comienzo, en Ideología de aparatos ideológicos del Estado. Digo, cuando leí Sobre la reproducción, le empecé a responder a los y las estudiantes, bueno, hay un libro de Althusser que fue publicado de forma póstuma donde el problema de la lucha política sí está presente, ¿no? Y me parece que el concepto que él acuña de contradicción antagonista, sin lugar a dudas en los capítulos 7 y 8, tiene un lugar fundamental para pensar la cuestión de la lucha política. En segundo lugar, la centralidad de la cuestión nacional en la lucha de clases, ¿no?
Es muy interesante la idea de la Revolución Francesa como una revolución sucia, ¿no? Después, bueno, ciertamente es muy... es un pecado realmente que haga una apreciación tan ligera sobre otros países, ¿no? En particular sobre Argentina. Pero me parece que la indicación que nos deja acerca de la Revolución Francesa, una revolución sucia y lo que eso significa en la constitución de los aparatos ideológicos del Estado en Francia, me parece que es bien interesante para pensar esto que decía de la centralidad de la cuestión nacional en la lucha de clases y cómo ello se expresa en términos estatales. En tercer lugar, otro aspecto muy interesante que me parece que fue ampliamente discutido en el proceso chileno de la Unidad Popular es el vínculo entre legalidad burguesa y transición al socialismo, que también está presente de forma muy provocadora sobre la reproducción. Cito textual a Althusser: la posibilidad de la intervención revolucionaria y no reformista del partido de la clase obrera en el, entre comillas, juego del sistema de aparato ideológico político se basa en la posibilidad del derecho de ser eludido a la vez que respetado. Hay un texto de Norbert Lecher que dice la misma frase calcada. Es notable. Cuarto punto, los niveles de, entre comillas, amenaza que detecta la burguesía en la lucha de clases política, ¿no? A mí este punto me hace acordar al libro de Guillermo O'Donnell sobre el Estado burocrático autoritario, donde O'Donnell hace algo muy parecido, ¿no? A la hora de pensar el concepto de crisis. Y me parece que, bueno, un poco recapitulando lo que decía Jorge Viani el primer día, ¿no? Del concepto de crisis en Zabaleta y que él proponía, me parece acertadamente, ¿no? Pensar también, ya no recuerdo si fue él o fue otra persona en el panel, pero en todo caso, pensar ese concepto de crisis vinculado a contradicción y sobredeterminación de Althusser, ¿no? Pensar los puntos de ruptura, ¿no? Y me parece que ese elemento, ¿no? Cuando él plantea los niveles de amenaza que detecta la burguesía en la lucha de clase política, realmente nos deja pensando. Después, en quinto lugar, la relación entre lucha de clases económica y política. Cito textual a Althusser: enraizar lo más profundamente posible la lucha de clase política en la lucha de clase económica, en la lucha sindical por las reivindicaciones materiales de las masas, tal es la regla de oro de la lucha revolucionaria, ¿no? Toda la discusión que plantea ya Althusser al respecto me parece que también es un aporte interesante para pensar la relación entre Estado y lucha política. En sexto lugar, y este es un punto que a mí me interesa muy particularmente, es un concepto que a mí me llama particularmente la atención, que es el concepto de ideología de Estado, que aparecen sobre la reproducción, que, según el propio Althusser, resume los valores esenciales para asegurar la reproducción de las relaciones de producción. Y acá de nuevo, a propósito de lo que decía antes, ¿no? De las ambivalencias acerca de la figura de Gramsci, es notable que, por ejemplo, en la conferencia La transformación en la filosofía, el concepto de ideología de Estado es emparentado con el concepto de hegemonía, ¿no? En todo caso, tanto en esa conferencia como en Iniciación a la filosofía para los no filósofos, el concepto de ideología de Estado puede ser articulado con algunos aspectos que plantea Gramsci en sus trabajos. Y por último, el último aspecto que me interesa destacar sobre la reproducción es la centralidad del aparato ideológico del Estado jurídico, ¿no? Que me parece que incluso para pensar la actualidad de América Latina, o por lo menos en los últimos 15 años, creo que realmente es provocador. Entonces, para finalizar, ¿sí? Con esto cierro. La hipótesis que quiero compartir con ustedes y discutir con ustedes a partir de lo que fui planteando hasta aquí, es que los textos de fines de los años 70, de los textos póstumos de Althusser de fines de los años 70, más allá de su fuerte sentido polémico en una coyuntura específica, no aportan grandes novedades a la teoría del Estado. Es más, pienso que clausuran algunas discusiones desde mi punto de vista fecundas que en ese contexto estaban teniendo lugar en Europa. Y en contrapunto, en función de los puntos recién señalados, creo que aquel lugar en donde se puede hallar los aportes más sustantivos de Althusser a la teoría del Estado es el sobre la reproducción. Eso es todo. Gracias.
seguir con la ponencia de Erika Rivera, cuyo libro, cuyos, hay un libro ahí afuera, yo lo vi, sí, sobre un periodo liberal. Y su ponencia se titula Leyendo a Engels hoy, el anti-Düring, desde Louis Althusser, José Aricó y Martín Cortés. Gracias, me distancio para no contagiarles, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un abrazo telúrico a quienes nos visitan del interior y el exterior de nuestro territorio. Hoy podríamos preguntarnos por el sentido de la corriente marxista o si aún es importante la ideología en pleno siglo XXI. Para abordar el anti-Düring de Friedrich Engels, me acompañan preguntas pragmáticas y teóricas. Las preguntas pragmáticas son las siguientes. ¿Cómo entender la violencia desde Engels en un mundo dominado por la razón instrumental? ¿Cómo entender la política si solo nos ponemos al servicio de la ideología? ¿Cómo entender la moral y la ley cuando se impone la fuerza? ¿Es posible construir una ética universal para la humanidad del siglo XXI? ¿Cómo entender la fuerza de trabajo en América Latina si actualmente ni siquiera somos subcontratados como anotadores de datos y moderadores de contenidos, que es el sustrato humano detrás de la inteligencia artificial? Estos miles de trabajadores que alimentan los datos, sin los cuales la inteligencia artificial no hubiera sido lanzada al mercado de consumo, se encuentran hoy en India, Kenia, Filipinas, Tailandia y en Argentina. A diferencia de nosotros los bolivianos, que algunos nos encontramos en la informalidad de emprendimientos paupérrimos y somos intermediarios del rebalse de la industria china. Deberíamos alegrarnos de no pertenecer a los procesos de producción del mercado de la revolución cibernética y solo quedarnos como consumidores. La duda se expande sobre nuestro rol y futuro en un mundo que se transforma aceleradamente. Sirven la concepción histórica y la epistemología del marxismo para resolver los problemas de Bolivia, América Latina y el mundo. No podríamos dar respuestas inmediatas a una realidad avasallante. Por ello, me concentraré en las preguntas teóricas, que son las siguientes. ¿Es la dialéctica marxista un método adecuado para comprender todos los fenómenos del universo como lo creía Engels? ¿O es solo un método para entender problemas sociales e históricos como lo comprendía Marx? ¿Por qué casi ningún marxista latinoamericano ha tomado en serio la crítica de Lukács a Engels en el sentido de que una dialéctica omnicomprensiva puede derivar en un dogma autoritario? ¿Corresponde la separación entre un Marx juvenil humanista y un Marx maduro científico que realizó Louis Althusser a la intención engelsiana de lograr una dialéctica estrictamente científica? Para dar respuesta a estas preguntas teóricas, procederé dentro de la tradición clásica de la filosofía. En los diálogos platónicos aparecen opiniones diversas y hasta contradictorias sobre los temas tratados. Esta pluralidad de perspectivas enriquece el pensamiento filosófico. Al referirme a Engels y Althusser junto a Aricó y Cortés, mi intención se limita a mostrar algunas posibilidades de interpretación en la actualidad. Empezaré recordando los grandes méritos de Engels como pensador y luego analizaré si este autor realizó involuntariamente
un aporte a la dogmatización del marxismo, tendencia que fue continuada por Luis Althusser y otros teóricos latinoamericanos. Creo que es importante promover una visión crítica de nuestros problemas. Friedrich Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen, localidad ya industrializada con establecimientos textiles de avanzada tecnología. El padre de Engels poseía una próspera hilandería de algodón. Desde muy temprano, Engels mostró un interés por la situación de la clase obrera en su región de origen, aunque guardó en secreto frente a la familia su simpatía por un humanismo favorable a la clase obrera. En los trabajos de examen de la escuela secundaria, el joven Engels dejó constancia de su indignación moral frente a la miseria de los trabajadores textiles y a la hipocresía de los propietarios de fábricas que, como su padre, daban muestras de una religiosidad luterana muy visible, cercana al pietismo calvinista, pero sin interés por el sufrimiento real de los obreros. El padre no quiso que el joven Engels se dedique a una carrera académica, pese a la situación muy próspera de la familia, y lo envió a hacer estadías de practicante en fábricas textiles de sus colegas empresarios. En 1841, Engels se trasladó a Berlín, donde se encontró con un ambiente intelectual. Allí se unió al grupo de los jóvenes hegelianos inspirados por el filósofo Ludwig Feuerbach, cuya obra cumbre, La esencia del cristianismo, se había convertido en la lectura obligatoria de los jóvenes revolucionarios. Desde entonces, Engels se transformó en un ferviente partidario del materialismo. A partir de 1842, Engels empezó a publicar artículos breves de carácter materialista y revolucionario, en los cuales apelaba a la necesidad histórica de combatir el sistema feudal prusiano. En 1842, Engels conoció personalmente a Karl Marx en la ciudad de Colonia, donde Marx dirigía un periódico de vida breve llamado La Gaceta Renana. También en 1842, Engels fue enviado por su padre a Manchester para que se familiarice con la fábrica de la familia en aquella ciudad. Allí encontró una sociedad técnicamente muy avanzada, pero cuya clase obrera era explotada implacablemente por la burguesía británica. Ya existían en Manchester organizaciones de los obreros que entonces pedían solo mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Engels recopiló desde el comienzo de su estadía una gran cantidad de datos sobre las condiciones materiales de la clase obrera y de sus organizaciones gremiales. Con la información compilada sistemáticamente sobre la situación de los trabajadores industriales, Engels escribió su primera obra importante, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que se convirtió inmediatamente en un libro muy leído y en un clásico de lo que posteriormente se llamó el marxismo. En 1844, Engels viajó a París, donde estrechó su relación con Marx y realizaron un programa de investigación para una actividad intelectual de largo plazo. Marx se encontraba en el proceso de elaboración de textos filosóficos y allí surgió el plan de escribir conjuntamente algunos libros que luego se convirtieron en obras clásicas como La Sagrada Familia y la ideología alemana. Engels llevó una doble vida. Por un lado, era un empresario capitalista habitual y por otro, era un pensador revolucionario de carácter radical. La historiografía marxista habitual y la opinión pública socialista siempre se han inclinado a ver una unidad teórica entre las obras de Marx y Engels. Así lo aseveró Vladimir Ilich Lenin, lo que terminó siendo un dogma en el marxismo institucional de la Unión Soviética y de los movimientos socialistas hasta 1989. Este es también el punto de vista del trotskismo boliviano, basándome en Guillermo Lora.
En las obras posteriores de Engels, sobre todo en el Anti-Düring y la dialéctica de la naturaleza, emerge una línea que se diferencia de la de Marx, sobre todo en referencia a los fundamentos filosóficos del marxismo. Cuando se daba todavía el socialismo realmente existente, es decir, hasta 1989, el Anti-Düring era una de las obras favoritas del marxismo institucional de la Unión Soviética y de los partidos comunistas. Esto se debe a que el Anti-Düring es una especie de compendio de toda la doctrina marxista. Para desbaratar la pretensión de Eugen Düring de establecer una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, Engels declara que va a presentar una visión científica del mundo que estaría basada en el sistema de Hegel, el cual, según Engels, tendría plena vigencia en el campo metodológico. En el Anti-Düring, la dialéctica nos acercaría a las verdades eternas, que según Engels siempre habrían buscado las ciencias. Estas verdades tomarían la configuración de leyes inmutables de la dialéctica, como la conversión de cantidad en calidad, la negación de la negación y otros procedimientos metodológicos, válidos en todas las épocas y para todas las disciplinas. Estos métodos emergieron luego como las leyes obligatorias de la dialéctica en los manuales soviéticos y en las obras de miles de seguidores acríticos del marxismo institucionalizado. El método marxista original se transformó paulatinamente en el saber superior e infalible en el materialismo dialéctico, Diamat en la posterior nomenclatura soviética. De acuerdo a Engels, los enfoques teóricos de Marx en el campo de la economía se habrían transformado en leyes naturales. Las leyes de la dialéctica deberían ser descubiertas como en su momento las leyes que rigen los procesos de la naturaleza han sido descubiertas por los científicos que trabajan en los campos de las matemáticas, la física y la química. El socialismo científico propugnado por Marx se diferenciaría, según Engels, del socialismo meramente utópico porque poseería verdades irrefutables como las ciencias naturales. El materialismo histórico, Histomat, se constituye entonces como una porción subordinada del materialismo dialéctico, Diamat, como la aplicación práctica dentro de una teoría de corte universalista que permanece siempre correcta y por lo tanto incólume al paso del tiempo. En su obra Historia y conciencia de clase, el filósofo húngaro Georg Lukács postuló por primera vez la tesis de que Engels amplió el enfoque histórico-social de Marx a las ciencias naturales. Esta concepción englobante permite analizar fenómenos sociales e históricos con la misma exactitud y certeza que tienen las ciencias naturales, proporcionando una legitimidad indubitable a las instancias estatales que administran la doctrina correcta. El dogmatismo de la época de Lenin y Stalin recibió así su aura de verdad absoluta. A partir de entonces, el llamado marxismo occidental o marxismo crítico sostiene que la teoría original de Marx solo puede ser aplicada a los fenómenos producidos por el ser humano en sus luchas históricas por un mundo mejor. Este sería el materialismo histórico, la única posible aplicación de la teoría marxista. La ampliación del marxismo realizada por Engels generó consecuencias políticas que no fueron previstas por él mismo, quien en vida fue siempre un espíritu muy crítico y democrático. La distinción entre el Marx humanista de su etapa juvenil y el Marx científico de su periodo maduro representa uno de los enfoques teóricos más conocidos de Louis Althusser. Este autor se propuso hacer justicia al carácter científico de la obra de Marx a partir de 1845, cuando Marx, de acuerdo a Althusser, generó una ruptura epistemológica que le permitió ganar carácter estrictamente científico, es decir, similar a las verdades indubitables de las ciencias naturales.
El resultado de la ya mencionada distinción althuseriana es una degradación del humanismo en general y de la crítica de Marx a las alienaciones modernas en particular, es decir, un rechazo de aquel Marx que todavía nos podría dar luces en vista del desarrollo del mundo contemporáneo. Althusser, por otra parte, nunca fue muy amigo de la democracia pluralista moderna y del racionalismo occidental. Su apología del Marx maduro se debe al prestigio acrecentado de las ciencias naturales, al deseo de exhibir una concepción sociopolítica acorde con los progresos teóricos del siglo XX y a la intención de disponer de una creencia a prueba de dudas. Uno de los problemas de esta posición reside en el fomento de un corpus teórico con tendencias dogmáticas y proclive a ser usado para legitimar regímenes totalitarios. José Aricó fue el pensador argentino que tempranamente postuló una actualización del marxismo basándose en Antonio Gramsci y aprovechando las dudas y vacilaciones del propio Marx. Aricó escribió: la crisis del marxismo, en consecuencia, antes que el signo de su inevitable defunción, es más bien el indicador de su extrema vitalidad. Lo criticable del marxismo original, según Aricó, sería su carácter eurocéntrico, pero el núcleo del pensamiento de Marx constituiría la base para seguir argumentando a partir de Marx. Pero Aricó no criticó la conversión del marxismo en un dogma que abarca las ciencias naturales y que tiene respuestas más o menos definitivas en torno a todas las preguntas que se puede hacer el ser humano. No advirtió que puede existir una diferencia relevante entre la muy amplia dialéctica de la naturaleza de Engels por un lado y el enfoque histórico-crítico de Marx por otro. Solo intentó adaptar la teoría original de Marx a las condiciones cambiantes de los siglos XX y XXI y rellenar los vacíos del marxismo original con respecto a las temáticas del tercer mundo. Existe una tendencia a postular un marxismo latinoamericano heterodoxo, como lo propone el pensador argentino Martín Cortés, basado en Walter Benjamin, Carl Smith y los estudios postcoloniales. Para Cortés, el marxismo constituiría aún el horizonte insuperable de nuestra época, pero sería un marxismo disperso, oculto y alejado de sus grandes textos. Martín Cortés propugna en el fondo un marxismo ortodoxo engelsiano. Como conclusión provisional, hoy en el siglo XXI, con la experiencia histórica acumulada, debemos tener cuidado de no establecer un nuevo dogmatismo con pretensiones de originalidad teórica y autoritarismo político, teniendo cuidado y observando los peligros sin importar que las ideologías sean de izquierdas o de derechas. Evitemos la eliminación del que piensa diferente. Nuestro futuro no es algo dado, depende de nosotros construirlo con responsabilidad y libertad, y por ello considero la importancia de rescatar a estos autores marxistas, y no solamente en el debate latinoamericano, sino también en perspectiva mundial. Les agradezco por su atención. Estaba por el tiempo y perdí de vista el programa. Pero va a seguir. ¿Quién? Bueno, perdonen, O sea, al final yo los apuro con el tiempo y estos minutos me lo van a cobrar. Estos segundos. Carlos Ernesto Pereira, Ideología de Estado y contenido de clase, un análisis de la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia desde una lectura. Buenas tardes, es un gusto poder estar en este escenario con todos ustedes para compartir diferentes lecturas sobre o a partir del pensamiento de Luis Althusser. Agradezco a los organizadores por esta oportunidad de poder compartir esta ponencia y por hacer posible este coloquio en Bolivia, algo que es poco usual pero absolutamente necesario. Permítanme empezar de la siguiente manera con una pregunta. ¿Qué es una lectura althusseriana? En El porvenir es largo y en Maquiavelo y nosotros, en referencia a Marx y a Maquiavelo,
El mismo Althusser nos plantea elementos para una posible respuesta. Leer a un autor significa una forma de apropiarse de él, o de intentar que dicho autor se pase a nuestras vidas. Una lectura culpable, que reconoce su culpa e intencionalidad. Cada uno de nosotros, a través de distintas lecturas, no solo de Althusser, sino de otros autores, y diversas experiencias que hemos tenido, enfocamos y nos apropiamos de la obra de Althusser de una determinada manera. Dicha labor no significa entonces repetición literal, una especie de copiar-pegar lo dicho por Althusser, sino al contrario, una problematización, ya que como Marx, Althusser no pudo ni fue su intención decirnos la verdad última de las cosas. En ese sentido, una lectura althusseriana se encarnaría en una toma de posición frente a lo que nos plantea Althusser. Significa entonces abordarlo, reconociendo sus elementos, identificando sus límites y rectificando todo lo necesario que nos permita una explicación científica sobre un problema concreto donde Althusser nos otorga cierta materia prima para la práctica teórica y la lucha ideológica. Así pues, hoy vengo a presentarles una reflexión que parte de Althusser, pero que no se queda ahí. Toma un generoso impulso, pero pretende avanzar por otras escarpadas sendas. En ese sentido, tómese el siguiente planteamiento como una intervención que quiere provocar debate. Entremos en materia. El título de esta ponencia, como ya se señaló, es Ideología de Estado y Contenido de Clase, un análisis de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia desde una lectura althuseriana. El objetivo es un análisis tal de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia como una forma jurídica que estructura el funcionamiento de los aparatos de Estado, legitima el ejercicio del poder de Estado y a través de la ideología de Estado expresa un discurso jurídico y su contenido de clase burguesa. Logra interpelar a la población boliviana como sujetos de derecho en el marco del respeto de un determinado orden establecido. Es una sociedad eminentemente dividida en clases sociales y contribuyendo por ende a la reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas, que en último término son relaciones de explotación. Para esto requiere un previo rodeo, como plantea Karel Kosick, más amplio en el texto, pero que trataré de sintetizar en las siguientes palabras. En la tradición marxista se suele menospreciar los análisis jurídicos con una sentencia absoluta, de que el derecho es la expresión de los intereses de la clase dominante y punto final. Eso implicaría que el derecho tiene una naturaleza inmutable y una esencia que no cambia, a pesar de las circunstancias y condiciones concretas. Esto produce un doble efecto. El primero, como un producto de ser una consigna, describe, pero no explica ni permite darnos elementos para poder desarrollar por qué el derecho actúa de esta manera. El segundo efecto es un prejuicio, que el derecho no se trata científicamente, es decir, que no partes de una forma para poder entender la estructura de relaciones que constituyen dicha forma, la función que produce dicha relación, para poder llegar recién a identificar un contenido determinado. Partimos nosotros, en esta exposición, de que el derecho es aquella estructura que le otorga una lógica de funcionamiento interna al Estado, de sus aparatos de Estado, y legitima el uso del poder de Estado. Pero también constituye una representación general que se exterioriza a través de la ideología de Estado, expresada en un discurso oficial de Estado, es decir, un discurso jurídico de Estado, y su contenido de clase para interpelar y constituir individuos determinados en sujetos de un tipo particular, es decir, sujetos de derechos, sometidos a un ordenamiento jurídico al interior de una sociedad dividida en clases, por ende, direccionando y contribuyendo de una manera particular a la reproducción de las relaciones sociales de producción predominantes y a una formación económico-social históricamente determinada, que como ya hemos dicho, en el capitalismo son relaciones de explotación. Hemos identificado con esto tres elementos constitutivos del Estado: el poder de Estado, los aparatos de Estado, que se dividen en represivos e ideológicos, una primera distinción con Althusser, y la ideología de Estado. Esto ante los planteamientos, por ejemplo, típicos de la doctrina del derecho burgués, que plantean que el Estado es una suma de elementos, es decir, territorio, más población, más soberanía, más gobierno. ¿Cuál es la relación entre el poder de Estado y el aparato de Estado? Hay que partir de un criterio. Dentro de la tradición marxista se señala que uno de los elementos estratégicos, o uno de los objetivos estratégicos que existe es la toma del poder. Pero esto conlleva un conflicto, ya que ¿acaso el poder es algo que se puede tocar con las manos? ¿Es algo que se puede agarrar, que se puede sostener?
En ese sentido es útil una reflexión de Michel Foucault, quien plantea que el poder no es algo que se toma, sino es algo que se ejerce a través de determinadas relaciones de fuerza. Podemos decir adecuada esta expresión, que el poder de Estado no es algo que se toma, sino al contrario, es una relación de fuerzas que en una alianza de clases o sus fracciones, quizás el término correcto aquí es bloque de poder formulado por Poulantzas, ejercen sobre otra clase como resultado parcial de una lucha de clases. De aquí tenemos una primera consideración. Ni el Estado ni el poder son comprensibles por sí mismos y abordados aisladamente bajo la ilusión de que son independientes, nos lleva a un análisis metafísico e idealista que provoca una pseudo-progresión. Una segunda consideración, como diría Marx, el poder de Estado no flota en el aire. Esta aseveración la plantea el 18 Brumario. Y por ende, el aparato de Estado es el medio material a través del cual se ejerce prácticamente el ejercicio del poder de Estado. Aquí hay una segunda rectificación al planteamiento de Althusser, que en Ideología y aparatos ideológicos de Estado señala que el objetivo de la lucha de clases política sería la conquista y el mantenimiento del poder de Estado. Pero como ya hemos señalado, el poder no es algo que se mantiene, sino es una condición de ejercicios. Y sin el poder, sin el control del aparato de Estado, que eso es lo que sí se puede tomar, dicho poder de Estado no se puede ejercer. El Estado y su existencia como aparato, entonces, solo tiene sentido en función del poder de Estado. Toda lucha política de clases gira en torno al Estado, entendámonos, en torno a la detentación del aparato de Estado, que es el medio material para el ejercicio del poder de Estado, por una clase determinada o por una alianza de clases, que en otros términos, como ya hemos dicho, hace referencia al propio poder. Esta precisión nos obliga entonces a distinguir, por una parte, el poder de Estado como la capacidad de ejercicio de poder a través de determinadas relaciones de fuerza, que se expresan en lo económico, en lo político, en lo ideológico, pero también en lo jurídico. Y el aparato de Estado como el medio material institucional a través del cual ese poder se ejerce. De aquí podemos sacar una consideración tercera, una tercera consideración. El Estado es una realidad concreta siempre y cuando lo abordemos como una relación entre los aparatos de Estado como medio material que permite el ejercicio del poder de Estado. Hasta este punto no hemos dicho nada novedoso, sino simplemente ordenar y señalar una línea de demarcación frente a otro tipo de percepciones que permiten enfocar la comprensión dialéctica y materialista del Estado, partiendo de los planteamientos de Luis Althusser. ¿Qué son los aparatos de Estado? Podemos sintetizar que son instituciones especializadas en la represión o en la ideología, es decir, el aparato represivo de Estado en singular, como señala Althusser, y aparatos ideológicos de Estado en plural. De aquí se emite una cuarta consideración. No existen aparatos puramente represivos o puramente ideológicos. Lo que existe es un funcionamiento con preponderancia y secundario que determina las particularidades propias de cada aparato en la reproducción de las relaciones de explotación. Es decir, en el caso del aparato represivo, funciona eminentemente con la represión, pero de forma secundaria funciona con ideología. Y en el caso de los aparatos ideológicos, estos funcionan preponderantemente con ideología, pero no necesariamente, aclara Althusser, también con la represión. ¿Qué unifica entonces su diversidad y distinción a estos aparatos represivos e ideológicos? La ideología de Estado a través del cual tanto los aparatos represivos de Estado como los aparatos ideológicos de Estado logran un funcionamiento orgánico en determinadas condiciones y circunstancias concretas. En otras palabras, sienta las bases y límites para el despliegue de las fuerzas represivas e ideológicas del Estado, las cuales contribuyen a la reproducción de las relaciones sociales de producción. ¿Qué es la ideología de Estado? Althusser sobre la reproducción nos señala: la ideología de Estado reagrupa un cierto número de temas capitales tomados de diferentes regiones de la ideología, religiosa, jurídica, moral, política, en un sistema que resume los valores esenciales de los que la dominación de clase que detenta el poder de Estado tiene necesidad para hacer marchar a los explotados y agentes de la explotación y de la represión, lo mismo para los agentes de la ideologización, por tanto, para asegurar la reproducción de las relaciones de producción. Cita textual. Podemos decir que la ideología de Estado nos muestra cómo una alianza de clases o fracciones que detentan los aparatos de Estado y por ende se encuentra en la capacidad de ejercicio del poder de Estado, requiere de un sistema de representaciones ideológico que constituye la legitimidad sobre un conjunto sobre el conjunto de la sociedad y al mismo tiempo justifica la existencia de dichos aparatos como instituciones necesarias y el ejercicio del poder de Estado como algo legítimo. ¿Por qué la clase dominante tendría que
hacer todo eso, que parece un embrollo total. Marx nos dice que en la ideología alemana, toda clase que aspira a implantar su dominación tiene que empezar conquistando el poder político para poder presentar sus intereses como el interés general, cosa a que en primer momento se ve obligada. Cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes que ella, se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, presentar su propio interés como el interés común a todos, los miembros de la sociedad. Es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas y racionales, dotadas de vigencia absoluta. Cita textual. A esto Althusser también señala, el ser marxista en filosofía, la lucha de clases, de la clase dominante, no se ejerce en el vacío. La clase dominante no podría ejercer su poder de manera perdurable si además no ejerciera sobre él una hegemonía ideológica que obtiene del conjunto del consentimiento del orden establecido. Acabamos de mencionar que la ideología de Estado entonces es un sistema de representaciones articulado sobre distintas regiones de la ideología, en donde uno de sus elementos es la ideología jurídica, pero no en un sentido general, sino aquella que es producto de la clase dominante, enunciada como racional y dotada de vigencia absoluta. Esta ideología jurídica de clase plantea más o menos el siguiente discurso. Tú, persona natural, con documento de identidad tantos, domicilio en tal lugar, determinado estado civil, tal cual profesión u oficio, en pleno uso de tus capacidades, tienes que saber que la ley ampara, protege y resguarda tus derechos fundamentales y garantías constitucionales, junto a las de las demás personas que son parte de la población, ubicados en este territorio, en donde ejerce jurisdicción y competencia. Tienes que saber que es surgido de la voluntad del pueblo, por el bien común, por el interés de todos, de la nación, y con la finalidad de constituir un futuro digno para nuestro pueblo. Es por todo esto que debes someterte ante mis instituciones y las leyes que, como ya se dijo, son producto de la voluntad del soberano al que tú perteneces, aunque no te parezca, para ser considerado ciudadano pleno. Vemos entonces cómo actúa la ideología política, que es producto de la ideología de la clase dominante, que ésta alude a un problema concreto de la realidad, ser parte o quedar marginado de una determinada sociedad bajo la forma de ciudadano, persona jurídica o sujeto de derecho, y crea una ilusión, una representación mistificadora, la de incorporación, pero condicionada al cumplimiento y respeto del orden jurídico dominante. Solo es posible que exista esta interpelación cuando se reconoce la existencia virtual de un otro, un sujeto, como denominaría Althusser, con mayúsculas, que goza de legalidad y legitimidad, del cual viene dicha interpelación hacia los sujetos con minúsculas, que seríamos cada uno de nosotros, el cual sería el Estado. Todo esto está escrito con claridad en lo que se llama precisamente desde la doctrina jurídica el derecho objetivo y el derecho positivo. Esto nos constituye a cada uno de nosotros como sujetos sujetados a este ordenamiento jurídico. O, como diría también Althusser, sujetos por el sujeto en mayúsculas o sujetos al sujeto en mayúsculas. La ideología de Estado es un discurso particular, un discurso de Estado oficial, que pone de manifiesto los valores y las creencias generales planteadas en la ideología dominante, que justifican la existencia del Estado, sus aparatos, tanto represivos como ideológicos, que a través del poder Estado promueven un determinado orden establecido. De aquí podemos hacer una consideración quinta, la cual señalaría que todo discurso expone, impone o omite determinados contenidos. El discurso jurídico de Estado se encuentra plasmado específica y principalmente en la constitución política del Estado, que se erige como fundamento jurídico del ordenamiento jurídico de un determinado Estado. ¿Qué es el contenido entonces? ¿O por qué se llama contenido burgués? El contenido de clase burgués se caracteriza por ocultar las relaciones de poder y de explotación subyacentes a través de la formalidad y la generalidad del derecho. Rehuye, pues, a plantearse como un medio que contribuye a la reproducción de las relaciones sociales de producción bajo términos de interés general o principios como la igualdad jurídica, es decir, a través de una terminología ambigua, busca hacernos consentir de que todos somos partes o en todo caso podemos incorporarnos en la sociedad regida por el Estado
aparentemente sin mayor diferencia ni distinción. Althusser al respecto sobre la reproducción señalará: el derecho no posee la forma del derecho, es decir, su sistematicidad formal, más que a condición de que las relaciones de producción, en función de las cuales existe, estén completamente ausentes del derecho mismo. Cita, como ya mencioné, textual. El discurso de Estado en ese sentido se encuentra plasmado específicamente, como hemos dicho, en la Constitución. Pasemos a este término de la Constitución. Sí, me quedo perfecto. ¿Qué podemos decir sobre la Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia? De principio, evidentemente, es producto de una lucha de clases, la cual, en la guerra del gas, tomó una vía institucional, no revolucionaria, en el sentido de que, tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, se produjo lo que se llama la sucesión constitucional. Primero vino Carlos Mesa, posteriormente Rodríguez Bence, que garantizó las elecciones en las cuales el MAS ganaría en su primer gobierno. Es decir, vía institucional, no vía revolucionaria, no aquella vía que represente muchos intelectuales que se supone son de renombre latinoamericano de la izquierda, nos hacen consentir que esas vías de la lucha armada se habían abandonado, curiosamente. Plantea la Constitución, y eso es completamente cierto, elementos progresistas, es decir, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, la protección del medio ambiente y un nuevo enfoque que se relaciona al supuesto vivir bien. Pero cuando uno agarra la Constitución política del Estado, es decir, este texto, que uno puede agarrarlo, tocarlo, está presente, tiene una existencia objetiva, no es el invento de nadie, en el sentido de que alguien habría agarrado individualmente, es una producción colectiva en una determinada circunstancia, tiene un contenido burgués. ¿Por qué? Su forma de redacción es ambigua, generalizante y homogeneizadora, y a través de esas características esconde las contradicciones sociales, fundamentalmente de clase, que existen en la sociedad boliviana. Paso a exponer tres elementos que permiten evidenciar esto. El primero es el derecho a la propiedad privada. El artículo 56 de esta Constitución, en su parágrafo primero, señala: toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumple una función social. Surge la pregunta: ¿todas las personas estamos en las mismas condiciones de acceso a la propiedad privada? ¿Es comparable la pequeña propiedad privada, una casa, con la gran propiedad de los medios de producción, una empresa? ¿Por qué este tipo de redacción tan generalizadora y homogeneizadora, que haría que entender que en Bolivia cualquier persona podría llegar a ser propietario, lo cual es completamente falso? Por otro lado, la conservación del modelo económico capitalista. El artículo 306 de la Constitución señala que el modelo económico boliviano es plural y está orientado al vivir bien. En su parágrafo segundo señala que esta pluralidad está constituida por formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y cooperativa. En su parágrafo tercero señala que estas formas económicas están constituidas por principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad y seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. En conclusión, un todo armonioso, en donde lo comunitario, lo estatal, lo privado, lo cooperativo convivirían sin mayores contradicciones y sin conflictos, ya que son iguales ante la ley. Surge de nuevo la pregunta: dentro de una formación económica, ya en los planteamientos del pensamiento marxista, ¿es posible que el modo de producción pueda convivir pacífica y en igualdad de condiciones con otros modos de producción? Lo cierto es que el modelo extractivista en este país se ha ampliado y se ha profundizado. Bolivia vive de la extracción de materias primas, que implica la destrucción amplia de la naturaleza y una forma de atentar contra los intereses de los pueblos indígenas originarios. Sobre eso hay muchos elementos de prensa y un conflicto que haya sucedido que demuestra esto es el conflicto de Tigres, en el cual a la Pachamama hay que partir por el medio y hacer a un lado a los indígenas. Para poder justificarse va a decir que no, que son ambientalistas, que son agentes de imperialismo, etcétera, etcétera. Pero tú tienes ahí a los pueblos movilizados para tratar de defender su medio ambiente. ¿Qué hace el gobierno? Ejecuta poder de Estado a través de los aparatos represivos. Podemos señalar que la Constitución cuestiona fundamentalmente, que la Constitución no cuestiona fundamentalmente el modelo capitalista, manteniendo la primacía del mercado y la propiedad privada sobre los medios de producción, que busca hacer consentir a la población de que es posible una complementariedad y reciprocidad con el gran capital. El último elemento que voy a señalar es la preservación de los aparatos represivos del Estado.
Los artículos 243 a 254 del texto muestran que no se cuestiona la estructura estatal de los aparatos represivos, es más, se los suma, se los incorpora, en referencia a estos aparatos represivos que serían la policía y los militares. Esto se corrobora como un riesgo y un hecho nefasto, pues después del 2019 es curioso cómo un Estado plurinacional que había surgido por los intereses de las masas populares, de los pueblos indígenas originarios campesinos, se convierte como un elemento de represión para un gobierno fascista. Porque esa policía, ese ejército que el movimiento al socialismo armó, con armamento chino, que le dieron todos los recursos, se jubila como nadie, los mejores sueldos, la mayoría del presupuesto nacional va a las Fuerzas Armadas para pagar sueldos de policías también. Curiosamente, ese mismo Estado, esa misma estructura, lanza un golpe de Estado que utiliza estos aparatos represivos para poder sostenerse. Y de ahí las masacres de Secata, Sacaba y Obregón. En conclusión, para ir cerrando, sí. Bueno, gracias. Podemos afirmar que la función principal del discurso jurídico de Estado es legitimar el orden social existente, presentándolo como justo, equitativo y beneficioso para todos los miembros de la sociedad. En el caso de Bolivia, la constitución política del Estado plurinacional se presenta como el resultado de un proceso democrático, participativo, destinado a garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Sin embargo, un análisis crítico revela que este discurso oculta las desigualdades y las injusticias estructurales que persisten en la sociedad boliviana, perpetuando así las relaciones sociales, la reproducción de las relaciones sociales de producción. El discurso jurídico, es decir, la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, no solo legitima el orden social existente, sino también interpela a los individuos como sujetos de derecho, instándolos a aceptar y obedecer las normas y los principios establecidos bajo la promesa de la incorporación y fin del marginamiento. Esta interpretación se basa en la ilusión de la igualdad jurídica, como ya mencionamos, la supuesta justicia social, a través de la incorporación que oculta disparidades en el ejercicio del poder y las injusticias sociales inherentes al sistema capitalista. Como resultado de esta interpelación, los ciudadanos se convierten en sujetos sujetados, es decir, individuos que aceptan e internalizan las normas y los valores del sistema dominante que en determinadas circunstancias es regular, contribuyendo a la reproducción de estas relaciones de producción capitalistas, ya que los ciudadanos actúan dentro del marco legal establecido sin cuestionar las estructuras subyacentes. De esta manera, convirtiendo a aquella fuerza plebeya que luchó en las calles a inicios de los años 2000 en parte del sistema como ciudadano pleno, en el papel y a pesar de las relaciones de clase. Parafraseando a Marx, en el 18 Brumario, pareciera que estos gobiernos progresistas de izquierda habrían perfeccionado la maquinaria de Estado en vez de destrozarla. Y con esto sí concluyo, con una cita de Marx que él hace en el mensaje a la Liga Comunista de 1850. Para nosotros no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. No se trata de apalear los antagonismos de clases, sino de abolir las clases, por ende, acabar con el Estado. No se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva. Nuestro grito de guerra ha de ser siempre la revolución permanente. Bueno, un gusto compartir con todos ustedes, que es el tiempo, considero que es lo más especial que tenemos, y gracias por su atención. Quedo predispuesto a cualquier discusión. Gracias, Carlos. Vamos a hacer con José, que tiene la responsabilidad de que no nos vayamos de tiempo. ¿Qué es eso que se llama? ¿Cómo? Ah, mira vos. Bueno, necesitamos asistencia técnica. Bueno, la ponencia de José García se titula Los aportes del marxismo boliviano al debate de la acción clase obrera. Slayo está mal escrito. ¿De la clase obrera? Sí. Aproximaciones desde tres autores a los momentos cruciales del debate histórico nacional. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. El objetivo de esta ponencia, que es básicamente una aproximación, una pincelada a estos tres autores fundamentales para entender el marxismo boliviano del siglo XX, marcando las fechas límites, digamos, en 1985-86, por el carácter del sujeto histórico que hablamos en cuestión, tiene como objetivo pensar
el trabajo intelectual por parte de los marxistas en calidad de militantes e intelectuales en coyunturas decisivas, en este caso un ejemplo como la historia nacional boliviana. En un momento en el cual a nombre de libertad se defiende el fascismo, a nombre de autonomía se defienden las universidades dictaduras militares, en un momento en el que el pensamiento libre no es nada más que justificar la masacre de campesinos, es importante volver a estos teóricos marxistas y a este debate tan interesante como es siempre el tema de la clase obrera, y bueno, aclarar también que por una cuestión de manejo teórico no se ha incorporado al TUSER, no por sobrador, como dirían algunos, sino justamente por un respeto, y agradecer también a todos los presentes por todas las ponencias que nutren el pensamiento de estudiantes, como es mi caso. Las diapositivas principalmente van a ser de apoyo de contexto histórico para no perder mayor tiempo en la referencia. El primero de los autores que tomamos es Tristán Marov, Gustavo Navarro, uno de los intelectuales marxistas más tempranos en la historia nacional, y que su recorrido, digamos, militante y teórico abarca desde los años 20 hasta los años 60. Aquí nos concentramos específicamente en la coyuntura 1923-1932, porque es un momento decisivo en el pensamiento de Tristán Marov y un momento decisivo en la formación de la clase obrera en Bolivia. Hasta la aparición de los textos fundamentales de este autor, concentrándonos sobre todo en Tragedia en el Altiplano, la lectura que se va a tener temprana del marxismo y sobre todo del anarquismo, que no hay mayor diferencia en estos años en Bolivia, tiene una realidad separada entre lo obrero, constituido por estructuras sobre todo mineras de explotación, y una realidad rural, utilizando los conceptos de la época, feudal, que podemos adoptarlo como señorial. Marov es el primer autor en un complejo momento de sublevaciones indígenas y a la par las primeras masacres obreras, leer como una totalidad el fenómeno de dependencia y explotación que vive Bolivia. Por una parte, en Tragedia en el Altiplano, va a definir al gran número de trabajadores en Bolivia como una situación de servidumbre ancladas en un feudalismo atrasado. Mucho de una lectura partida de José Carlos Mariátegui, que fue compañero y con los cuales tuvieron cartas durante más de 20 años en militancia. Pero por otra parte, recupera la historia de las minas en el apogeo de su explotación y empieza a entrelazar los ambos. Por un lado, una realidad de un mundo indígena que también era negado como una noción de barbarie, dándolo una condición de culturalmente válido, cosa que en la época es una anomalía intelectual, en una época en la que Bolivia hasta los años 60 va a predominar el darwinismo social, y que la noción de la izquierda era ante todo civilizar al indio para liberarlo. Marov es capaz de recuperar una noción justa al mundo indígena, pero entender que la posibilidad de su liberación solo está en la consolidación de un Estado nacional que rompa los vínculos con el imperialismo, en palabras más, palabras menos. Y la posibilidad de la revolución en las minas no es otra que acabar con el carácter señorial del Estado boliviano. Es decir, entrelaza una realidad nacional que hasta ese entonces se había constituido por los discursos de los intelectuales como completamente ajena, casi dos naciones distintas. De todo ese trabajo, y por eso ponemos la importancia del Congreso Universitario de 1928, la teoría de Marov va a hacer carne en los debates universitarios, muy próximos a la autonomía aquí en Bolivia, con una consigna muy clara: tierras al indio, minas al Estado. Esa consigna, que parecía en ese momento atrincherada en un nudo de intelectuales, termina por convertirse en la bandera de la Revolución Nacional prácticamente 25 años después.
El segundo momento es el de Guillermo Lora. Como lo ha citado Erika, se trata de un intelectual trotskista, posiblemente el intelectual trotskista más importante que haya tenido Bolivia, con una producción de 32 tomos sobre historia nacional, que abarca desde los años 40 hasta los años 90, básicamente, pero que su momento de mayor influencia teórica fue en este periodo llamado del sexenio, de 1946 a 1952. Lora, en el debate de lo que va a ser la clase obrera, frente al estancamiento que van a representar tanto los partidos, la herencia, digamos, previa del Partido Comunista, el partido de la izquierda revolucionaria, así como el movimiento nacionalista revolucionario, van a leer la coyuntura simplemente en códigos de nación-antinación, nación versus imperio, pero no abordan mayormente el debate de la clase obrera, aunque es activamente la militancia de la clase obrera la que va a determinar el rumbo de estos partidos. Lora lo que entiende es, por dos partes, uno, la forma de la toma del poder en una coyuntura muy álgida, marcada por una guerra civil y por levantamientos, que el proceso democrático, aunque no sea una democracia universal, puede ser un espacio de toma de conciencia. Va a teorizar ahí el planteamiento del bloque minero parlamentario, una representación política que contaron sobre todo los mineros que eran la vanguardia, digamos, del movimiento obrero boliviano, como la posibilidad de la toma de conciencia de esa clase obrera. Obviamente, en clave leninista, eso como una posibilidad para una futura revolución socialista y una dictadura del proletariado. Pero por otra parte, lo que va a recuperar Guillermo Lora es la administración de los trabajadores de los espacios productivos como forma de garantizar la revolución. Pocos meses después de darse la revolución, Guillermo Lora aboga por la gestión mayoritaria de las minas recién nacionalizadas, de estatizar los ferrocarriles, bancos, pero ante todo, más que una administración mera del Estado, es una administración obrera del Estado que funcione también como un diálogo de poder frente, en este momento, a lo que sería el partido hegemónico, que era el movimiento nacionalista revolucionario. Estos dos aportes, si bien no van a calar tanto como otros planteamientos de Guillermo Lora, como va a ser la independencia sindical o la idea de un momento pre-revolucionario para describir la situación nacional boliviana durante contadas oportunidades, sí es uno de los planteamientos que cuando se encarna el movimiento obrero mejor organizado es lo que más va a debatir y es lo que va a demostrar, en palabras del propio Zavaleta, las mismas limitaciones del modelo revolucionario durante los 12 años del gobierno del movimiento nacionalista revolucionario. Bueno, en una tercera etapa, y bueno, el autor boliviano más citado por el momento, que es René Zavaleta Mercado, posiblemente el intelectual más importante del siglo XX en Bolivia, se encuentra una coyuntura particularmente distinta. Si bien Zavaleta tiene escritos sobre la Revolución Nacional, como Sousa lo va a definir como una biografía de la Revolución Nacional en la mayor parte de su obra, lo que queremos rescatar de Zavaleta es la lectura que hace en un momento de crisis. La mayor parte del trabajo de Zavaleta va a estar marcado en el contexto de un Estado nacido de la Revolución, que contaba y gozaba de la legitimidad plena de las masas obreras y campesinas, y en alguna medida hasta de la clase media. Pero particularmente tomamos los años 1977 y 1982, porque es cuando, en palabras de Zavaleta, empieza a hacer aguas este Estado. No voy a entrar a los debates sobre cómo comprender la crisis de Estado y compañía, porque los expositores previos han explicado de manera brillante cómo Zavaleta comprende coyunturas de crisis, la crisis de Estado y el proceso hegemónico. Si no, nos vamos a abocar con un texto bastante conocido, Las masas en noviembre, a su relación de esta crisis con la clase obrera, que es principalmente su objeto de estudio, y a la vez un trabajo más sencillo, que es Forma clase y forma multitud en el proletariado minero boliviano. En el primero de los casos se visibiliza que
la ruptura del modelo del nacionalismo revolucionario y de la hegemonía del Estado del 52 va a estar marcada por la incapacidad de este Estado de aplicar su propio discurso político, por aplicar su propio programa, si vale la expresión, y va a ser más bien los parteros, en palabras de Zabaleta, los que van a cuestionar los límites de este Estado. Es decir, cuando se va a dar el proceso de la resistencia al golpe de 1979, conocido como la masacre de Todos Santos, va a ser el proletariado minero organizado en la Central Obrera Boliviana el que va a discutir y va a poner en tela de juicio los límites de este Estado. Y esto es particular porque si nos ponemos a pensar en el caso latinoamericano y en general de los procesos con revoluciones armadas, que tiene una cierta singularidad en ese sentido Bolivia, no se ve mucho este fenómeno, salvo ciertas lecturas trotskistas como la crítica que se va a hacer a la Unión Soviética o la revolución cultural en el caso de China. En el caso boliviano, esta crítica no implica necesariamente profundización, pues muestra que también la dirección política de este movimiento, muy vinculado a los partidos de izquierda, no hace nada más que plantear el pacto, renovar los pactos de abril de la Revolución Nacional. Entonces hay un momento de crisis que se genera a partir del cuestionamiento de la clase obrera y el agotamiento de muchos de los planteamientos de la Revolución Nacional, pero esto no conduce necesariamente a un proceso revolucionario, no conduce a una radicalización de la clase obrera que ha superado el nacionalismo revolucionario, sino simplemente un cuestionamiento y un desenmascaramiento del carácter, volviendo a Marov, señorial y procapitalista del Estado del 52. Y el último de los textos, creo que estamos bien en tiempos, es forma clase y forma multitud. Este texto de 1982, ya cercano, digamos, al último momento de Zabaleta, y donde también fue más conocido, digamos, su obra, cercano a lo nacional popular en Bolivia, plantea algunas cuestiones interesantes. Por una parte, el carácter de irradiación de la clase obrera y el debate con lo cualificado que puede ser y cuantificado de la clase obrera. En un país que tiene 3,5 millones de personas, los obreros no pasaban de 60,000 trabajadores, pero nadie cuestionaría que el sujeto histórico del tiempo en el cual escribe Zabaleta era la clase obrera y era específicamente el proletariado minero. Va a poner en contraste que, por ejemplo, el sector fabril, duplicando el número de los mineros, no tiene siquiera un atismo de posibilidad de disputar esa irradiación con el movimiento minero. Y la pregunta es también ¿por qué? ¿Cómo se construye este proceso de legitimidad? Cuestiona también el factor de aislamiento que se le señala al movimiento minero y este vínculo que se irradia con el movimiento campesino. ¿Cómo se va a tener este diálogo que en el caso boliviano es planteado siempre como dos realidades completamente separadas? Movimiento indígena, sinónimo de movimiento campesino, que por los escritos de Álvaro sabemos que no va de la misma manera, pero se lo ha trabajado de esa manera, y movimiento obrero, forma clase, por otro lado, con reivindicaciones distintas, planteamientos distintos y sujetos de enfrentamiento distintos. Uno es el imperialismo y el otro es el carácter señorial. Bien, en el caso de Zabaleta muestra no solo su capacidad de vincularse con el movimiento campesino, no en una calidad jerárquica, sino una calidad de influencia discursiva, pero también que tiene parte de las prácticas del mundo indígena, el movimiento obrero, como de alguna manera los centros mineros replican de alguna manera los espacios comunitarios de donde venían muchos de los mineros. Entonces nos mete en el debate no solo de una clase obrera de influencia, sino una clase obrera con un tema étnico, que se cruza con un tema étnico. Y ese cruce con el tema étnico implica no solo un puente, teóricamente hablando, sino también la posibilidad de pensar lo que fue la influencia del movimiento obrero después de incluso haberse cerrado las minas, cómo el discurso obrero
la reivindicación de los recursos naturales, la lucha contra el imperialismo, lo podemos ver 20 años después, lo podemos ver en fenómenos como la guerra del gas, por ejemplo, con mineros relocalizados que pusieron durante la primera mesa. Sin mucho más que agregar y acabando esta breve pincelada, quiero agradecer a todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, José. Tenemos unos minutos para preguntas. Allí tenemos una. Dale. ¿Cómo estamos haciendo hoy? Bueno, gracias a las expositoras de la mesa. Me gustó la mesa, quería agradecerles a los ponentes que me parece, voy a tratar de ver si puedo formular la pregunta. Tengo varias aristas, que uno de los conceptos que atravesó, de las ideas que atravesó la mesa fue el de dictadura del proletariado. Estuvo muy presente de que Andrés mencionaba que había desaparecido de la oposición, digamos, de Alto Fernández. Evidentemente fue una gran pérdida, digamos, para el movimiento de izquierda que desaparezca de la escena ese concepto. Lo que yo quería preguntar, y ahora en 2 minutos doy los fundamentos de la pregunta, 2 minutos rápido, es si se podría considerar, estoy pensando en la ponencia de Carlos, que los años del movimiento socialismo y demás, de alguna manera fueron una suerte de dictadura del proletariado, considerando que, reponiendo el concepto para Lenin, era muy simple el concepto de dictadura del proletariado, era la defensa de un Estado obrero de la contrarreacción. Básicamente se limitaba a eso. En el Estado de la Revolución es para qué necesita el Estado la clase obrera para defenderse de la contrarreacción. En un Estado que avanzaba hacia... Eso como para poner una suerte de suelo común. ¿Dónde aparece el concepto de dictadura del proletariado en Marx? Por ejemplo, en la crítica del programa de Gotha. Que hoy me enteré que a Althusser no le gustaba ese texto, es muy interesante. Pero ahí Althusser, Marx es claro, dice, bueno, en la primera etapa del socialismo, el Estado sigue siendo un Estado burgués, pienso Carlos en tu ponencia, porque no puede prescindir de un derecho burgués. El derecho burgués no se puede prescindir, es un primer estadio, la transición al comunismo en este caso, en el esquema de Marx. Pero bueno, ahí está toda la famosa fórmula, porque a cada quien según su trabajo, a cada quien según sus necesidades, eso sigue siendo derecho burgués, porque un obrero está casado y el otro no. Hay diferencias que un Estado, el derecho no puede comprender, dice, como si le escapara a la realidad. Eso es algo para Marx intrínseco al derecho, a la universalidad del derecho. Por eso ahí se sigue siendo un derecho burgués. Pero para Marx eso es un momento inevitable, no que se puede saltar. Eso como un primer punto. Y además él no ve eso como algo malo, el derecho burgués. Porque dice, la universalidad del derecho tracciona la posibilidad de ciertas conquistas. No sé, como un ejemplo para hacer otra cosa que enteré hoy es que cuando había habido hace un par de meses, no sé cuánto tiempo, unas marchas de la comunidad, personas con discapacidad, que después salió otra marcha de personas con discapacidad visual diciendo, bueno, yo quiero, si a este grupo se le reconoció, yo quiero que me reconozcan lo mismo. Hay algo en la universalidad del derecho que permite precisamente que la interpelación, retomo tus términos, Carlos, de que bueno, todos somos iguales ante la ley, entonces eso tracciona y se vuelve de alguna manera, para Marx el derecho burgués tiene un aspecto progresista. Eso está muy claro en el ciclo comario. Parece, bueno, sí, hay algo en el régimen parlamentario que permite que se discuta, entonces si los de arriba tocan el violín, los de abajo bailan, dicen si se discute en el parlamento, la gente quiere discutir. Entonces la pregunta es esta, digo, si podría considerar de alguna manera, pienso Carlos, medio más dirigido a vos, pero para toda la mesa, porque creo que el concepto atravesó, sobre esa base de entender un concepto que desgraciadamente se corrió de la discusión de la arena pública, de la arena pública no estuvo nunca, pero de la izquierda seguro, de un Estado que es defendido y es un Estado obrero, que avanza en conquistas obreras, que es un momento necesario, una transformación hacia otro, mientras el Estado se extingue, bla, 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 pero que además tiene un aspecto progresista. Pienso en esa crítica que hiciste vos de la Constitución Nacional, si no se podría considerar, o qué aspectos por lo menos de los 14 años del MAS podrían considerar que se podrían, desde qué aspectos se podría sostener que hubo algo así como un Estado obrero avanzando y defendiendo conquistas. Eso sería. Gracias. Ahí estaba. Aprovecho que estoy cerca. A ver. Anoteo el micrófono. Una para José. Simplemente si tenés algo más para decir
intelectual Marov al respecto de cómo sencillamente si considerás, si leíste, puede que no, pero es más una inquietud mía, tendría que ir a leerlo, pero primero te lo pregunto a vos. Si es pionero en detectar la potencia política, llamémosle, del movimiento campesino, si esto es así, si no, digo porque después tú lo pusiste a Lora en la serie, y por lo que yo leí de Lora, es alguien que más bien tendía a relegar esto a algo en segunda instancia, ¿no? Bueno, ya como los beneficios de la revolución proletaria derramarán sobre la clase campesina. Bueno, ¿qué dice Marov al respecto? Si es que, porque habría un hiato ahí en la historia entonces, porque si Marov dice algo, llamémosle interesante, y después Zavaleta también, en el medio habría habido un olvido, ¿no? Bueno, nada, fomentar un poco la discusión y el desarrollo del interés. Gracias, muy provocadoras todas las intervenciones. Andrés, yo le tenía dos preguntas. En tu intervención, ¿por qué Lagunas está en comillas? La primera. El título, ¿por qué Lagunas está en comillas? Que me hace pensar que no creas que sea una laguna. Y luego quería saber qué habías pensado sobre este problema de la centralidad del aparato jurídico, porque a propósito de lo que Natalia decía ayer, de esta hipótesis de la latinoamericanización del mundo, por lo que está pasando en España y pasó en España, de repente en la opinión pública convencional y en el mainstream académico, el término lawfare se puso de moda, ¿verdad? Y ganó estatuto y derecho a ser usado. Y yo creo que todos los que vivimos en América Latina, lo primero que pensamos es, nosotros venimos diciendo eso hace 25 años, gran novedad, bienvenidos al mundo. Pero de esa incorporación a mí lo que me parece es que en ciertas interpretaciones es como una especie de apelación ética que los jueces se portan bien, como el regreso del tema del humanismo, que también ha circulado aquí mucho, como que se comparten humanamente los jueces, eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que este sentido que vos decís sobre la centralidad del aparato jurídico, ocupa más pensamiento que eso, o sea, porque si es eso, pues no le veo, no me parece que es un nuevo camino sin salida, me parece que vos tenés pensado algo más sobre eso, que me gustaría escuchar. A Carlos, esta pregunta puede ser por ignorancia mía o por mal entendimiento, pero tengo la duda porque el periodo 2003-2006 lo hablas como secuencia institucional, porque a mí me parece que ni Mesa ni Sánchez se querían ir. Más bien ahí hay el elemento central es como la acción independiente del pueblo, de las masas, y eso trastoca todo, y ese es el elemento central, no me parece, hubo algo en el término de secuencia institucional que no me terminó de convencer, y quería preguntarle, puede ser que sea ignorancia mía del proceso, pero si no lo pregunto ahora, no sé cuándo lo voy a preguntar. Y también en algún sentido, yo creo que estoy bastante de acuerdo en muchas de las cosas que dijiste, pero cuando lo explicabas, yo me quedaba pensando, bueno, todas las constituciones tienen un poco esa contradicción. Yo estaba pensando en la de Costa Rica, que es un país reaccionario, pero si uno lee, qué sé yo, el capítulo del Código de Trabajo y el resto de la Constitución, es contradictorio, uno con otro. O sea, como que el derecho tiene esta cosa que como es, como el registro de las relaciones de fuerza de clase, siempre es contradictorio porque dependiendo de la fuerza de que tienen las clases entre sí, queda más o menos plasmada en las constituciones la fuerza que cada uno tiene. Entonces tenía como esa duda, me lo provocó tu intervención, pero por lo demás creo que comparto muchas cosas. Y a José, aunque no es el motivo de tu exposición, pero igual te lo quería preguntar, porque
¿Qué opinas vos sobre lo que pasó después, sobre el 2003, 2005, 2019, sobre todo a propósito de un concepto que vos hablaste, que es el concepto de irradiación? Es decir, en estos procesos, la irradiación que tuvo el movimiento obrero boliviano se perdió, desapareció, se transformó en otra cosa, es irrepetible, es deseable que se repita. O sea, ¿en qué estatuto lo colocás vos? Yo sé que no es tu tema, pero... Gracias. Martín, ¿no? Mariano, ¿puede ser una pregunta breve? Estamos sobre la... la... porque tenía un comentario, preguntas, lo tiro y si no queda tiempo... Son las 4 menos 4. Para que quede un poco ahí la inquietud para conversar fuera de la mesa en todo caso. No, bueno, en primer lugar a José agradecerle por la sistematicidad y el trabajo en torno a la cuestión de la perspectiva histórica de la intelectualidad boliviana. Así que en ese sentido un agradecimiento, pero también un convite, porque dijiste, bueno, no trabajé sobre Althusser, ¿no? Pero digo, bueno, próximo coloquio, sobre esa base me parece que sería muy interesante un cruce ahí. Lo hago rapidísimo. Después a Erika, en relación a la cuestión del dogmatismo en el marxismo y por las derivas de Engels, si quizás textos como el marxismo como teoría finita de Althusser nos contribuyen a pensar también en esa clave antidogmática. Bueno, para Carlos, sospecho que no, por su posición en la intervención, pero de todos modos dejar planteada como la inquietud de pensar la cuestión de la transición, ¿no? De si no hay algo en el planteo del Estado plurinacional en Bolivia, la reforma constitucional, pero también en el marco de ese ciclo de el Estado, la propuesta de Estado comunal chavista y de la reforma constitucional también promovida por la Revolución Bolivariana, en términos de si eso no implica en el contexto concreto histórico latinoamericano un punto de avanzada para pensar procesos de transición. Bueno, y por último para Andrés, digamos, si piensa que hay mejores condiciones hoy, tanto por una cuestión de época, los cambios, ya no están los partidos comunistas en la internacional, las discusiones teóricas se reordenan menos en ese sentido, pero también por los escritos póstumos que empiezan a aparecer de Althusser, si ves que hoy hay mejores condiciones que en décadas pasadas para un trabajo de lectura de Althusser al calor de la problemática latinoamericana. Muchas gracias. Sí, no hay más espacio para preguntas. Muy breve. Para Andrés, si el concepto de apertura democrática popular que está en sobre reproducción, no sé si esa es la palabra exacta de Althusser, pero cuando habla de estas victorias de gobiernos de izquierda dentro de un entorno de no revolucionario, si eso podría servir para explicar la ola progresista América Latina, Argentina, Bolivia. Y para José, si tú mencionaste, ¿cómo verías tú este tema de las fracciones de clase en el gobierno actual? O sea, no digamos necesariamente en ese gobierno por los últimos 20 años. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la primera pregunta de por qué las lagunas, porque se lo usa el propio Althusser. Si no me equivoco, en Marx dentro de sus límites, en el inicio. Esa es la razón, digamos, ¿no? Para seguir un poco la pista esa. No tiene mucho más rodeo que ese. En cuanto a la otra pregunta, la de la centralidad del aparato ideológico jurídico, a ver, yo creo que hay un proceso, esto abre todo otra discusión, ¿no? Pero me parece que en el contexto actual hay un proceso, o se vive un proceso de transformación radical de las democracias, en el cual el eje de gravedad está puesto en la sustracción de la soberanía popular en relación con el Estado, ¿no? Que era algo que caracterizaba, y por eso el escándalo en Europa y en Estados Unidos, algo que a nosotros nos viene pasando hace 200 años. Europa y Estados Unidos están escandalizados porque, bueno, hay una crisis de democracia súbitamente.
Y por ahí uno lee autores europeos que dicen, bueno, el neoliberalismo contra la democracia, ¿no? Bueno, esto para nosotros es una moneda bastante corriente. En todo caso, me parece que sí, si uno mira, digo, por ejemplo, lo que pasó en Grecia en 2016, bueno, hay una transformación sustantiva del Estado, ¿no? Y me parece que ahí el aparato ideológico del Estado jurídico ocupa un papel trascendental. Lo mismo podríamos decir para el caso de América Latina, ¿no? Donde, en contextos donde, pero bueno, de nuevo, es otra discusión, no me voy a extender demasiado, muy rapidito para dejarlo y de último lo charlamos después. Me parece que en contextos en los cuales existía en varios países, fundamentalmente del Cono Sur, un cierto pacto democrático acerca de las normas democráticas y de pronto las derechas se encuentran con que ese pacto no le gusta, bueno, ahí aparece una transformación, una metamorfosis del Estado, ¿no? Donde el aparato ideológico del Estado jurídico desempeña un papel fundamental. Entonces, esa es un poco la sospecha. Después, bueno, obviamente, la contracara de eso sería un problema que se dijo acá, creo que Mariano lo mencionó, que es el tema de la transición, ¿no? La transición al socialismo, que bueno, me parece que la discusión que plantea la ponencia del compañero, digo, sea la posición que uno tome alrededor de la ponencia del compañero, me parece que en definitiva la discusión es esa, cómo pensar, bueno, a propósito también de lo que planteaba Carlos, ¿no? Cómo pensar hoy la transición al socialismo, ¿no? Que en definitiva es el problema alrededor del cual gira el concepto de dictadura del proletariado, me parece, ¿no? Y creo que ahí también el problema del derecho, bueno, Chile es un testimonio, la experiencia chilena es un testimonio muy fiel de eso, ¿no? Entonces, me parece que esa sería la contracara del contexto más general a nivel global, que es otro asunto, ¿no? Después, la inquietud de Mariano de si el contexto actual permite una revisión más productiva o fecunda de Althusser. Evidentemente hay algo que se rompió, que es ciertas identificaciones que se hacían con Althusser en relación a la política inmediata de los partidos comunistas, ¿no? El otro día no me acuerdo quién fue que mencionó, por ejemplo, la figura de Bolívar Echeverría, incluso Adolfo Sánchez Vázquez. Bueno, ahí había evidentemente una barrera que excedía, me parece, la cuestión estrictamente teórica, ¿no? Creo que hoy, eso, por el contexto que vos señalabas, eso está más desvanecido, entonces efectivamente puede haber una disposición mayor, ¿no? También la distancia que nos permite el tiempo transcurrido es un beneficio, ¿no? Y creo que eso hay que aprovecharlo en la imaginación teórica y política. Y por último, la pregunta del compañero sobre el concepto de Althusser sobre la reproducción, si sirve para pensar América Latina, no sé, la verdad, no te quiero mentir, me generan mis serias dudas, pero en todo caso creo que, o por lo menos te diría como aproximación al problema, creo que más que el concepto, creo que es interesante pensar los problemas que aparecen en Althusser. Y me parece que, en todo caso, ahí hay un espacio para la imaginación teórica y política, ¿no? De cómo pensar nuestros propios problemas, ¿no? Porque evidentemente también cuando Althusser quería pensar algunas cosas del tercer mundo, se le presentaban serias dificultades. Y me parece que, en todo caso, algo que vimos en los últimos 20 años es que sí hubo una disposición a pensar quizás no en la que nos hubiese gustado o en la dimensión que nos hubiese gustado, pero sí me parece que una dimensión a pensar teóricamente, recogiendo la tradición marxista, la más clásica y la más contemporánea, y pensar también a partir de nuestros propios problemas. Creo que eso sería lo más valioso, ¿sí? Yo considero importante tematizar el problema del autoritarismo, porque bien, como ya lo señalaron los expositores, acercarnos con Althusser a la problemática
del Estado es, por supuesto, pensar en los límites al poder. Y hoy, en el siglo XXI y en nuestro contexto, considero que el ciudadano común no puede interactuar de forma directa en las decisiones que le competen, y quienes participan de la política terminan convirtiéndose en una élite, alejándose completamente de las necesidades y expectativas del ciudadano común. En ese sentido, considero que con Althusser podríamos ampliar esta crítica de los aparatos ideológicos y no solamente quedarnos en el aspecto de la familia, de educación, sino que podríamos hacer algo que él no hizo, que es justamente la crítica al partido político. Hoy, deberíamos pensar que los partidos políticos no acercan al ciudadano, por ejemplo, en la toma de decisiones. Entonces podríamos enviar una interpelación al poder, porque precisamente nuestra Constitución Política del Estado establece o reconoce tres tipos de democracia, ¿no? La democracia directa, la democracia comunitaria y la democracia representativa. Y vemos que en estas democracias, sobre todo la representativa, existe una gran falencia, se puede decir, no solamente por el aspecto legal, sino también por la legitimación de cómo tú, o sea, como ciudadano, puedes constituir un partido y participar en la vida política de nuestro país. Prácticamente las normativas del órgano electoral impiden que tú puedas interactuar, que puedas interpelar, que puedas ser parte de la construcción de una visión política. Por lo tanto, considero que si el mismo sistema jurídico, o sea, apoya a que se estabilice un partido único en el país, o sea, ayuda o evita la pluralidad de ideas imponiéndose, o sea, una sola elección, es decir, que en nuestro país, además de ser un Estado débil, donde no se impone la razón del Estado, y entonces donde yo considero que en nuestra realidad los conceptos justamente se diluyen, se oscurecen, y ahí hemos entendido de empezar, en lugar de fortalecer, construir una sociedad donde responda a las necesidades de los individuos, o sea, termina aniquilando o eliminando cualquier tipo de expectativa y termina cerrándose cualquier tipo de deliberación abierta. Entonces son esos puntos que yo considero importantes, que tienen que ver con el debilitamiento de nuestra institucionalidad y con la total, o sea, escisión, o sea, de estas teorías con nuestra realidad y la participación, o sea, del ciudadano en la vida política para ser parte, o sea, de la toma de decisiones, que es justamente no la construcción del bien común que nos interesa, porque si no nuestro país se dirigiría a convertirse en un Estado fallido, porque también si no se respeta, o sea, la normativa, la institucionalidad, ¿qué se impondría? O sea, la ley es más fuerte, o sea, en la eliminación de unos contra otros, o sea, tendría que haber un equilibrio y coherencia entre nuestros razonamientos teóricos, ¿no? Y la búsqueda de la construcción del bien común. Para ello es muy importante esta deliberación abierta, reitero, ¿no? Justamente para que no se imponga un autoritarismo donde el individuo se quede eliminado. Bueno, en relación a las preguntas voy a tratar de dar un orden. Sobre esta cuestión que consultaba sobre este periodo
periodo de transición entre 2003 y 2006. ¿Qué es lo que hay que ver? La Constitución política, se ha señalado desde un principio, es producto de una determinada relación de fuerzas dentro del escenario de la lucha de clases. Pero esa lucha de clases no es solamente aguerrida, violenta, Marx en el manifiesto ya lo señala. La lucha de clases puede ser en un momento velada y otras veces es completamente manifiesta. ¿Qué es lo que sucede? Tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, no hay una perspectiva como tal revolucionaria de transformación del Estado. Por eso, a pesar de haber tomado ciertas instituciones, de haber hecho escapar a Gonzalo Sánchez de Lozada y evitar de que el gas pase por Chile y después hasta Estados Unidos, se vuelve al marco constitucional a través de la sucesión constitucional. Uno puede agarrar tanto las constituciones de Chile, de Argentina, de cualquier país latinoamericano que tenga la influencia del civil law, que es la herencia francesa que tenemos, se queda clarito de cuál es la forma de sucesión constitucional, cuando renuncia el presidente, vicepresidente, etc. ¿Qué es lo que se da? Asume el vicepresidente, en un escenario de conflicto social, lo que va a llevar a que este también vaya a renunciar. Obviamente quería quedarse con el poder, no puede perderse, pero se va por conducto regular y asume posteriormente Belzer, que sí garantiza las elecciones donde después gana el movimiento socialismo. Eso sobre esa parte. Ahora, sobre la dictadura del proletariado, es un tema para mí candente dentro de la discusión marxista de la actualidad. ¿Por qué? ¿Cómo entender la dictadura del proletariado? ¿Qué es esa dictadura del proletariado? Hay que entender que la dictadura del proletariado no es la dictadura de un partido, así como el Partido Comunista ha constituido en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en Vietnam y en otros lugares. Una dictadura de un partido es algo que Althusser rechaza, siguiendo a Marx. Porque no se trata que nosotros, en general, los grandes, pequeños burgueses que podemos pertenecer a una organización revolucionaria, le demos la luz del conocimiento al pueblo, a los trabajadores. No. Un partido revolucionario construye cuadros con la finalidad de que esos cuadros conformen cuadros obreros, que sea la clase obrera organizada en su partido que pueda tomar las decisiones de poder dentro del Estado. Es decir, constituir una nueva forma de Estado. Eso pasó en Bolivia. Eso no sucede. Basta ver en las primeras gestiones de gobierno quiénes eran los representantes de los ministerios. Salvo alguna excepción que se usaba alguna vestimenta típica de los pueblos originarios, la mayoría era lo que se diría aras, que de una u otra forma eran pequeños burgueses que habían tenido la posibilidad de tener experiencias revolucionarias, pertenecer a ciertas organizaciones, pero que de una u otra forma hablaban a nombre de, ¿sí? Y esa organización que es el movimiento socialismo no logra construir cuadros que provienan de la misma clase. Eso se demuestra cuando Evo Morales trata de forzar la propia constitución para poder ir a un mandato más. Porque están vacíos de cuadros. No hay un cuadro que pueda reemplazar al caudillo. Y eso es lo que da uno de los motivos por los que se da el golpe de Estado también. Y el MAS le da el argumento a la derecha para que pueda organizarse en nombre de la defensa de la libertad y la democracia. Y se da una paradoja de la democracia liberal burguesa. Esta gente, esta reacción fascista, a nombre de defender la libertad y la democracia, remete una violación total a la Constitución también. ¿Y cómo justifican? No, pues es que el MAS ha violado más y se vuelve una competencia ridícula de quién ha violado más la Constitución. Y los muertos, bueno, en todas las masacres. Por otro lado, ¿cómo entender entonces esta dictadura del proletariado? León Trotsky plantea una cuestión fundamental para entender esta cuestión, especialmente en las etapas de transición. Las etapas de transición hay que entender que dentro de estos procesos revolucionarios que puedan lograr tomar los aparatos de Estado, tienen que plantearse cómo resolver estas tareas pendientes. Hay que llevar agua, hay que llevar alcantarillado, hay que llevar educación a todos los rincones del pueblo, sí. Pero ¿qué es lo que va a variar? Su contenido de clase. No se lleva la canchita, no se lleva educación simple y llanamente para reproducir el sistema. Se lleva para llevar una nueva sociedad en la cual la educación se vuelve un elemento constitutivo en la formación del pueblo. Para los que ustedes no saben, la revolución de los pititas, que fue el golpe de Estado en 2019, se caracterizaba por una alta presencia de juventud en las calles. En Bolivia había habido la ley de reforma educativa Avelino Siñán, en la cual planteaba sus maravillas. Uno se dirigía a los programas curriculares de primero de primaria hasta bachillerato y podía ver que esta gente sabe casi sociólogo, politólogo, por los contenidos que se manifestaban. Pero la pregunta es, ¿por qué toda esta gente, dentro especialmente de las áreas urbanas y periurbanas, que ya se constituían como ciudadanos, participaban ampliamente en este tipo de movilización en nombre de la defensa de la democracia? ¿Qué cosa han llevado al final? Las tareas democráticas burguesas en Bolivia no se han resuelto desde una perspectiva revolucionaria. ¿Has llevado servicios? Sí.
¿Has llevado registro civil? También. ¿Has llevado canchita? Todo lo que se necesita, sí. Pero todo eso no ha colaborado a la construcción de una nueva sociedad, sino más bien a afianzar los conflictos de clase, raza, género en nuestra sociedad. Solamente falta ver los datos sobre la violencia a la mujer, la violencia a las diferencias sexuales, para poder darse cuenta de que esta sociedad no va a, como dice la tele o la propaganda del gobierno, en la cual Bolivia es un país de las maravillas. Y yendo ya concluyendo sobre esta parte que me parece importante, ¿cómo determinar entonces esta situación? En Bolivia hubo un momento paradigmático, 1970, la Asamblea Popular. ¿Cómo se constituyó esa Asamblea Popular? A través de trabajadores, campesinos, artistas e intelectuales revolucionarios, no pidiéndole permiso al Estado burgués, no a través de su conducto regular, sino con la toma física de ciertos espacios públicos para constituir lo que se denominó en ese momento el primer soviet de Latinoamérica. Es decir, órganos de autodecisión de las masas que prescinden de las formas burguesas de la toma de decisión. Eso es Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado? Movimientos sociales que han sido cooptados, que han sido divididos. Hoy en el presente, hasta el mismo momento, el socialismo se encuentra dividido en facciones que están en disputa de una cosa: control del aparato de Estado para el ejercicio del poder, pero no para la revolución socialista. Y por último, solamente basta darse cuenta de ciertas cosas para ver y evidenciar el contenido de clase del ordenamiento jurídico boliviano. La ley de tierras, que es uno de los temas más discutidos, se plantea una cosa: ¿cuánto de propiedad se le va a permitir a una persona, a un individuo, para que pueda ser dueño? ¿Sí? Y fue una discusión acalorada. Al final se terminó decidiendo 5.000 hectáreas. Pero tenía una característica la ley que era la problemática. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que se beneficiaron en la época de las dictaduras, del Plan Cóndor, especialmente en el oriente del país, con grandes extensiones de tierra? ¿Qué dijo el movimiento socialismo? Principio del derecho burgués. La ley es irretroactiva. Es decir, se emite la ley de tierras y le has garantizado a los viejos terratenientes que han sido producto de las dictaduras militares la gran posesión de la propiedad privada. Lo mismo pasa con la ley de nacionalización. Nos hacen creer que Bolivia ha nacionalizado los hidrocarburos. No, renegociación de contratos, con una mayoritaria presencia del Estado, sí, pero no es pues la nacionalización como la planteaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, sin indemnización a las transnacionales, nada con ellas. No, el gobierno, ¿qué es lo que le ha hecho? Pacta un nuevo contrato, aquí está la platita para que no nos hagan juicio internacional, como lo que le pasó a Carlos Mesa con el caso de Equiporaxia. Después, otro ejemplo es la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos quita de lado la democracia directa y nos vuelve otra vez a la vieja ley, al viejo recuerdo de la democracia pactada, en donde los partidos concentran la representación política y es entre ellos que van a decidir dónde queda la sociedad civil organizada, dónde quedan los movimientos sociales. Una última más y con esta chiquitita, que es la ley de deslinde jurisdiccional. Se plantea de que los pueblos indígenas tienen que decidir sobre su destino. ¿Pero qué plantea la ley de deslinde jurisdiccional desde el derecho, sobre el derecho comunitario? Plantea de que lo único que pueden decidir prácticamente es quién se robó la vaca. Sobre el tema de decisiones de recursos naturales, recursos estratégicos, disposición de tierras, el Estado central, no los pueblos indígenas originarios. Y igual pasa con la consulta previa a la ley de minería. La consulta previa es discurso. ¿Por qué? El procedimiento para la otorgación de concesiones mineras, la consulta es un adorno, se les consulta 3 veces, sí, pero el ministro de Economía termina decidiendo al final, el ministro de Minería, quién, si se le va a dar o no la otorgación de la concesión. Entonces está clarito, todo el beneficio de los grandes empresarios y transnacionales que explotan nuestros recursos nacionales. Y mientras todo el mundo cree que aquí en Bolivia estamos en una gran revolución. Bueno, gracias por las preguntas. Trataré de ir en este caso desde el cronológico para poder responder de mejor manera. Lo primero es que Marov no es el que inaugura el debate sobre el campesinado en Bolivia. Vamos a encontrar escritos de Rómulo Echumacero, principalmente anarquistas, que van a hablar del campesinado. Lo que inaugura, en términos genéricos, como pionero, Tristán Marov es el debate sobre el mundo indígena, que no tiene las mismas connotaciones. Si intentamos convertir un poco en el error del trotskismo boliviano y del estalinismo, campesinado igual mundo indígena, nos hemos perdido 2/3 del debate. No vamos a entender los últimos 50 años de historia nacional boliviana. Pero sí, es pionero, no se lo recupera en los años 40, fruto de la guerra del Chaco, y recién sus escritos van a ser de alguna manera debatidos por Zabaleta, digamos desde el marxismo en los años 60, 70, y digamos desde el indianismo con Fausto Reinaga, pero con notadas diferencias. Entonces sí hay un vacío ahí que es
justamente lo que después se va a criticar con la formación del catarismo en Bolivia en los años 70. Segundo, con respecto a este elemento de irradiación, sí se podría decir que si bien el proletariado minero se va a desorganizar, sus formas asociativas, sus reivindicaciones sociales y su disputa política va a estar impregnada en, digamos, dos de los sectores que son en parte sus hijos predilectos. Uno es la ciudad del Alto, mediante el esquema territorial barrial, que es el actor protagónico del año 2003, y la migración al Chapare, que la organización sindical chapareña tiene una herencia minera y el discurso radical, digamos, del Chapare, como una de las puntas de lanza del proceso de cambio, recupera al discurso socialista minero, tanto así que la figura de Che está presente ahí justamente por una herencia minera y no tanto una herencia vinculada con el campesinado. Y con respecto a los últimos 20 años, abriendo un poco aquí el debate, creo que es importante fijar que la influencia política que tuvo la clase obrera vinculada con esta estructura indígena, campesina, en ese casamiento, se proyecta durante los años 80 y 90. Vamos a tener que una de las figuras más importantes del campesinado boliviano, Felipe Quispe Huanca, trae la experiencia de las minas durante los años 80 como discurso político durante el año 97, 99, 2001. Y esa herencia política de la clase obrera se va a convertir en un discurso antiimperialista, antineoliberal, que empalma con un mundo indígena que va a hablar de construcción de otra nación. En ese sentido, y aquí haciendo franca herejía por citar a Robert Jessop, en un sentido relacional del Estado, lo que va a ser el 2003, si bien no es una revolución socialista armada, es un escenario de puesta en duda todo el Estado nacional, construcción real de espacios de autoorganización política y militar. Hay que recordar que la región de Checachi se quedó 2 años sin policía y con militares prácticamente sin entrar en la provincia, que Mazuyos contaba con cuerpos armados que se enfrentaban regularmente al ejército. Entonces, no es una revolución socialista en el sentido convencional de la toma del poder, pero asumir que esto fue básicamente un sistema electoral que resuelve la vía es perderse mucho de la película. Y yendo más lejos, si nos ponemos a pensar que se dice que Bolivia es un país extractivista y las manufacturas generan 8.000 millones de dólares en ganancia frente a los 6.000 millones de la minería, nos ponemos a pensar que se habla de un discurso de nacionalización en los años 60 y 70, cuando al final se indemnizó a la Gulf Company por la nacionalización con el gobierno del general Alfredo Bando, Candia, que es en verdad el constructor de la nacionalización, con una figura más simbólica como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Una asamblea popular que es una toma del poder simbólica, porque como lo reconoce Juan Lechino Queno, cabeza de esa asamblea, nunca tuvo poder. Pero el año 2006, cuando se llama la constituyente y vemos la elección, hay un proceso de toma de conciencia. El 60% de los diputados eran gente electa de los sindicatos, territorios, barrios y compañía. Más asemeja a la asamblea que defiende Lenin el año 17 en el Congreso de todos los soviets de Rusia, en el segundo Congreso, que a una constituyente burguesa como se dio en los años 90 o en los años 40, por poner un ejemplo, y que hace pensar que el Estado boliviano es un Estado burgués, porque siguiendo a Lenin, todo Estado es un Estado burgués, pero que tiene fisuras notorias de un proceso socialista, donde se reconoce la propiedad comunal, una propiedad comunal que legalmente no está del todo constituida, pero fácticamente está completamente constituida. Lugares que antes tenían pequeña propiedad de campesinado, que ahora se asocian colectivamente, no jurídicamente, para la producción. Un país en el cual se ha dado oportunidad a que el movimiento obrero, que está resurgido después de 40 años de derrota, se organice a partir de empresas sociales, que es arrebatarle a la empresa privada la autogestión de la empresa, que recuerda mucho en el caso de los compañeros argentinos a las empresas recuperadas, que si bien la mayoría empezó por quiebra de la empresa, otras tantas se dio por conflictos laborales que dividieron en toma de las empresas, más parecido en ese sentido a un consejo obrero.
Y por último, pensar el factor juventud me preocupa, porque si vemos la lista de los muertos el año 2019, más de 20 jóvenes menores de 28 años son los que están en esa lista. Este discurso que impuso la derecha de la juventud está en contra del proceso de cambio es un discurso que, si nos quedamos en los barrios chetos, jairones, acomodados económicamente, sí, es notorio que está en la juventud. Pero cuando vemos quiénes son los que van a determinar la victoria en agosto del año 2020, donde ni siquiera el ejército se atreve a salir a romper los puntos de bloqueo, vemos que la mayoría son jóvenes. Aparece un dirigente campesino, como va a ser el caso de Rudy Condori, que dice: vamos a tomar los cuarteles como en el 2003 en Achacache, y vemos ahí desfilando en motocicletas gente con fusiles Mauser. Vemos a un dirigente minero joven, Orlando Gutiérrez, que llama que si no se llama elecciones se va a empezar a tomar las ciudades, y efectivamente la ciudad del Alto queda completamente paralizado esperando la llegada de esos mineros que recuerdan mucho a los procesos combativos de los años 70, años 60. Ahí, evidentemente la revolución boliviana el proceso boliviano, mejor dicho, es muy difícil catalogarlo tal vez como socialista, pero limitarlo a una noción burguesa, sin tomar en cuenta que se han tomado partes del Estado, sin negar, obviamente, que el núcleo del Estado, el Estado dentro del Estado, sigue siendo burgués reaccionario, que no ha sufrido modificaciones, sería no entender por qué después del año 2020 es capaz de salir con tanta fuerza lo popular, reivindicando sus banderas, que son las banderas que al mismo tiempo es capaz de canalizar el movimiento al socialismo. Un movimiento al socialismo que sus diputados son constituidos principalmente por organizaciones sociales, por clase obrera, y que son los capaces de proponer políticamente. No por nada la presidenta de la Asamblea Constituyente Boliviana era una mujer del Chapare, Silvia Lazarte, sí. Entonces, cerrando mi exposición, quisiera decir que esas tomas de posición dentro del Estado, en una condición relacional, y esa participación de lo popular arrebatándole, no jurídicamente, sino fácticamente, el ejercicio del poder a las viejas élites, que es lo que se acusa, por cierto, desde el esquema más conservador, creo que es lo que hace pensar las potencialidades y límites del proceso de cambio boliviano.